es el emisor, tiene una línea visual. Esta línea visual va a representar lo que es el ángulo en el cual ese sonido va a llegar al objeto que es este. Eso es lo que nosotros llamamos el ángulo de insonación. Y si ese móvil que nosotros estamos tratando de identificar, que lo hacemos con el ultrasonido todo el tiempo, y que en este caso es el bebé, a ese móvil le ponemos una velocidad de flujo, pues definitivamente vamos a encontrar que se produce el efecto Doppler, y la fórmula todos ustedes la conocen. No pretendo que ustedes se la aprendan, está en cualquier libro, pero lo más importante es que entendamos que acá está el coseno de un ángulo. Y cuando tenemos el coseno de un ángulo en la interpretación de un hallazgo, en una fórmula en la cual la tenemos en el numerador, significa que las medidas que nosotros vamos a representar y a encontrar dentro de la valoración del Doppler son ángulo dependientes, al margen de que muchas de estas sean relaciones entre dos números, como por ejemplo la relación sistodiastólica, o como por ejemplo el índice de resistencia que nosotros podemos encontrar en cualquier impedancia de cualquier vaso sanguíneo. En estos casos, simplemente relacionar los números, teóricamente no importaría el ángulo de insonación, porque estoy relacionando dos números directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro debe aumentar. Pero no, en realidad nosotros vemos acá que es fundamental la presencia del ángulo, porque como veíamos acá, en el ángulo de insonación sobre un elemento que se está moviendo, es fundamental la valoración del mismo para obtener resultados que sean absolutamente repetibles entre los diferentes observables. De igual manera, entonces, para nosotros poder tener un desarrollo de un efecto Doppler, el organismo es un modelo que funciona muy bien, en el cual tenemos una bomba, que es una bomba bifásica. Nos explica la doctora Mónica que hay una sístole y hay una diástole, hay una contracción y una relajación, un periodo de llenado y un periodo de eyección. Adicionalmente tenemos una influencia sobre los vasos sanguíneos, en el cual lo representamos por unos tubos, y esos vasos sanguíneos van a actuar a manera de reservorio. Cuando yo tengo estas tres condiciones, puedo tener un efecto Doppler que puedo medir en un momento determinado: una bomba, unos tubos y un flujo de un líquido que esté sobre esos tubos. La bomba sería el corazón, los tubos serían los vasos venosos o los vasos arteriales, y por supuesto el fluido que nosotros evaluaríamos, el movimiento sanguíneo a través de esas paredes vasculares. Y cuando nosotros realizamos el análisis de una onda producida por una bomba que me está dando un movimiento bifásico de sístole y diástole, yo voy a tener una curva similar a esto que estoy observando aquí, donde tengo un periodo de aceleración, un pico máximo de velocidad y un periodo de disminución de la velocidad, teniendo en cuenta que sobre el eje de las X estaría la velocidad y sobre el eje de las Y estaría el tiempo, porque eso es lo que es la curva de un normograma de Doppler. Yo estaría viendo una curva de velocidad por tiempo. En este caso, entonces, yo tendría un periodo de aceleración de la onda con un aumento de velocidad paulatino hasta que llegó al pico de velocidad máximo, que corresponde, por supuesto, al pico de contracción de mi bomba, que en este caso es el corazón. Luego lo llamo pico sistólico de velocidad máximo, o pico máximo sistólico de velocidad, como lo quieran llamar, y posteriormente de eso viene la diástole, en donde viene una disminución, desaceleración de esa velocidad, que depende fundamentalmente del compliance, de la elasticidad de la fibra, y eso es lo que nosotros describimos como ley de Frankenstein, fundamental para cualquier vaso sanguíneo y fundamental para un análisis funcional de cualquier sistema circulatorio. Y llegamos a un punto basal donde tendríamos el pico máximo, ya no sistólico, sino diastólico, y sobre esta base se construye cualquier efecto y análisis Doppler. Acá tendríamos una onda de un vaso probablemente abdominal, muy probablemente la aorta, donde tenemos una ausencia de flujo diastólico acá por la presión que se está ejerciendo sobre el feto, pero acá lo que quiero mostrar es una fase de aceleración, un pico sistólico máximo, la desaceleración y un pico diastólico máximo, obteniendo en esta curva de velocidad por tiempo, teniendo esos picos, voy a poder tener todos mis efectos Doppler. Cuando nosotros entonces estamos analizando ya en el ultrasonido el efecto que tenemos en este caso sobre el cordón umbilical, vimos como la flecha nos está marcando que incluso en grises yo puedo determinar que hay movimiento dentro de ese vaso sanguíneo que estoy evaluando, en este caso la vena umbilical. Yo puedo determinar aquí que hay movimiento, pero muchas veces ese movimiento no sé con qué direccionalidad tiene. Entonces aparecen los marcadores de direccionalidad. Si mi mano está acá y mi sensor está en mi diagrama, digamos, mi diagrama de color y mi traductor en términos de picos de velocidad está bien puesto, significa que todo lo que se está alejando de mi mano lo voy a tener una codificación azul. En este caso la vena umbilical. Por supuesto, las arterias umbilicales, que son más delgadas, que van entorchadas alrededor de la vena umbilical, las voy a tener acercándose a mi mano, va a tener una codificación roja. Esto es lo que nos explica la doctora Mónica, de que no debemos cambiar la direccionalidad del flujo, porque el Doppler color nos sirve para saber no solamente que haya un flujo, un movimiento de ese fluido dentro del vaso, sino el saber hacia dónde va ese vaso. Y además nos ofrece un código de velocidad. El azul
esta tonalidad va a tener una velocidad determinada, y fíjense que acá, donde se ve un poco más verdoso, va a tener una velocidad diferente. Si yo oprimo el botón de reversa o de invertido dentro de mi equipo de ultrasonido, voy a tener esto. Entonces fíjense que aquí no voy a saber, sé que hay movimiento, pero acá lo que me está interpretando la máquina es que el flujo se estuviera acercando a mi mano, y el flujo en la vena umbilical no se está acercando, sino que se está alejando de mi mano, porque está yendo en sentido placenta-feto, y eso es lo que yo tengo que evaluar. Entonces no nos confundamos, tenemos que tener muy bien los parámetros que ponemos en nuestra mano izquierda cuando hacemos esa valoración del Doppler. De igual manera, si seguimos viendo acá nuestro código de cordón umbilical, fíjense acá el flujo, cómo viene y cómo se acerca, y cómo viene y cómo se acerca hacia la mano del examinador. Ponemos nuestro caliper y fíjense que si el flujo se está acercando, yo voy a ver una onda positiva dentro de mi normograma, y eso es lo que estoy viendo acá. Si yo pongo mi caliper sobre el mismo vaso, pero que en este caso ya se está alejando, fíjense que yo voy a ver un cambio de color, porque el flujo ya lo estoy interpretando como que se está alejando y ya no se acerca, sino que es el mismo vaso, pero si la mano del examinador está en este punto, vamos a tener un flujo que se está distanciando de mi mano, y voy a ver una onda negativa. Estas ondas son tomadas sobre el mismo vaso, en un vaso que es ascendente y en otro que es descendente, en tiempos similares, y fíjense que la onda es igual, solo que una está positiva con respecto a mi normograma y una está negativa. Pero las dos me van a dar picos de velocidad positiva, porque acá yo no tengo flujos reversos, estoy viendo flujos positivos dentro de la valoración de la onda. Entonces es muy importante que no invirtamos las ondas, sino que miremos los flujos en el sentido en que van. Entonces, cuando nosotros miramos los factores hemodinámicos fetales, tenemos un objetivo principal, y es saber cuál es el aporte de sustratos y oxígenos a los tejidos para obtener un metabolismo activo cerebral y cardíaco y adrenal. Es decir, que el feto mantenga una homeostasis, un equilibrio, al margen de qué estados maternos esté atravesando la paciente. Nosotros con nuestra placenta estamos tratando de garantizar una oxigenación adecuada a nuestro feto para que no tenga que tener ningún tipo de adaptabilidad diferente a la normal frente a ciertos cambios específicos. Sin embargo, cuando tenemos condiciones maternas que son bien conocidas y que las vimos en la primera conferencia de crecimiento, veamos cómo el feto tenía ciertos factores adaptativos inmunológicos, endoteliales, hemodinámicos, que hacían que él se pudiera adaptar. Entonces, ¿tengo yo alguna manera de medir esos mecanismos hemodinámicos de adaptabilidad de un feto a una situación hemodinámica determinada? Y la respuesta es sí, hay dos factores que yo tengo que analizar. Tengo que analizar la circulación útero y feto placentaria. Tengo que buscar un método que sea no invasivo, que sea fácil de aplicar y que lo pueda aplicar a los embarazos de alto riesgo. Y muy probablemente el Doppler sea la respuesta para eso. Y es por eso que desde hace más de 30 años venimos estudiando el Doppler como una herramienta fundamental para la valoración de las alteraciones fetoplacentarias que produzcan una alteración de esa hemodinamia fetal. Acá, por ejemplo, entonces estamos viendo con otro vaso sanguíneo, y en este caso estamos mirando la uterina y qué diferentes ondas puedo obtener en la obtención del Doppler arterial. El análisis del Doppler incluye dentro del feto un análisis de los vasos arteriales y los vasos venosos. Como veamos en las primeras diapositivas, pues obviamente si yo necesito un sistema que tenga una bomba que me produzca movimiento de fluido a través de unos circuitos, que son unos tubos, unos reservorios, y de un fluido que esté atravesando los mismos, eso me hace pensar que yo le puedo hacer Doppler a cualquier cosa que se mueva, y en realidad sí, dentro del organismo del feto yo puedo hacerle Doppler a cualquier vaso sanguíneo y voy a tener una onda. Lo que tengo que saber es para qué me sirve y si puedo tomar una decisión con ella. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver en esta segunda parte de la charla. La primera arteria, y tal vez la que más hemos estudiado y la que más utilidades ha tenido dentro de las descripciones de la patología de alto riesgo, es sin lugar a duda la arteria umbilical. La arteria umbilical se empezó a estudiar por muchísimas razones. La primera es que era la primera que se podía identificar, fue la que más fácil se identificó en los primeros valoraciones de ultrasonido. Era de muy fácil acceso, luego se describió que hacía parte del cordón umbilical, que tenía un diámetro constante desde el momento de su nacimiento en la placenta hasta llegar hacia nacimiento del feto, pero hasta llegar hacia la placenta, que era una arteria que no daba ramas y que permanecía constante en su diámetro, y que adicionalmente venía flotando sobre un gel, una gelatina de Wharton, que hacía que fuerzas externas no produjeran cambios dentro de sus paredes en condiciones más o menos normales. Eso hace que la arteria umbilical sea un vaso muy importante de medir y muy fácil desde el punto de vista técnico. Adicionalmente, acá podríamos describir que
tiene en general una baja resistencia, aunque hay momentos del embarazo donde esa resistencia puede ser elevada, como cuando hacemos Doppler en embarazos muy tempranos, que tendría alguna utilidad, por ejemplo, en la valoración Doppler de los embarazos monocoriales, los similares que vimos esta mañana. Sin embargo, no hacemos pues mucho Doppler del umbilical, tiene mayor utilidad en los embarazos únicos. Obviamente tiene una alta frecuencia cardíaca, que es la frecuencia cardíaca que tiene el feto, y manejaría una presión sanguínea baja que en un feto entre 28 y 32 semanas estaría más o menos en una diastólica entre 60 y una diastólica de 40, que es más o menos la presión arterial que puede manejar un feto in útero por su vida controlada. Y adicionalmente podríamos, lo que decía la doctora, calcular diferentes índices de gasto y de flujo y de frecuencias, y participa por supuesto en la oración del gasto cardíaco. Inicialmente en un embarazo normal tenemos que ese flujo es aumentado, la resistencia umbilicoplacentaria va a ir disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta el embarazo y a la gestación del embarazo, y hacia la semana 20 ya vamos a tener unas curvas de Doppler muy similares a las que estamos acostumbrados a ver, para después de la semana 35 tener unas resistencias bajas con unos flujos diastólicos muy altos con respecto al flujo sistólico, lo cual hace que los índices de impedancia me vayan a dar en unas condiciones muy particulares para la arteria umbilical. Este es el flujo en centímetros cúbicos por kilo minuto de un feto término después de la semana 37, y va a bajar hacia 90 centímetros en la semana 40, simplemente como para que ustedes vean cuál es el comportamiento de esa arteria umbilical. El siguiente vaso que nosotros podríamos averiguar e investigar sería la aorta descendente. La aorta descendente pues no tiene un uso clínico en el momento que sea muy práctico, y en realidad nos hemos ido un poco más hacia arriba a lo que es el istmo aórtico, porque el istmo aórtico sí representa una curva que me ayuda a pensar y a analizar cuáles son los estados hemodinámicos fetales en un momento determinado, pero sobre todo porque en el istmo aórtico yo puedo tratar de predecir cuál es el pronóstico neurológico de un feto específicamente cuando tiene una afectación en su estado de crecimiento. Este flujo de la aorta descendente es siempre un flujo anterior, lo veíamos en un ejemplo hace un par de diapositivas, sea cuando tenemos una apertura de la válvula sigmoidea y luego una caída de flujo, posteriormente será un cierre de esa válvula con un flujo reverso o a veces ausente, y luego un flujo estacionario. Esos picos de velocidad sistólicos hacen que la aorta descendente tenga unos flujos muy altos desde el punto de vista sistólico, con picos de velocidades altas, y unos flujos diastólicos muy bajos. Luego las resistencias en el análisis de la impedancia nos van a dar muy altas. Su uso clínico es muy importante desde el punto de vista de la fisiopatología, pero clínicamente no me va a producir mayores cambios desde el punto de vista de la respuesta de conducta que yo vaya a tomar en un momento determinado. Igual pasa con la arteria renal, que es una arteria que se midió durante mucho tiempo, entre los años 90 y probablemente en el cambio de milenio, que tenía un comportamiento muy similar a lo que era la curva de la aorta, clasificada por Laurin en el año 79, y que nos daba unos flujos tipo 0 a tipo 3, en el cual simplemente íbamos aumentando los picos de velocidad sistólico, disminuyendo los picos de velocidad diastólico hasta tener flujos ausentes y flujos reversos. ¿Qué es lo importante de la aorta desde el punto de vista fisiopatológico? Es muy importante porque nos muestra cómo está redistribuyendo el feto. Tiene una relación muy similar a los cambios que se está presentando en la arteria cerebral media, que vamos a estudiar un poco más adelante. Es decir, nos ayuda a analizar cómo está redistribuyendo el feto. Pero desde el punto de vista clínico no nos da un punto muy importante para la decisión. Es decir, no vamos a tomar nunca una decisión clínica con respecto a una arteria renal, pero sí es importante saber que todas las estructuras vasculares del feto en un momento dado deben estar correlacionadas y que no podemos tener alteraciones del flujo que no se correlacionan en diferentes partes. De igual manera, los estudios que se realizaron en los años 90, mediados de los 90 y hacia 2005, que se publicaron del Doppler en la arteria esplénica, al principio eran muy promisorios para poder saber si encontrábamos un vaso sanguíneo en el cual yo pudiera tener alteraciones en la impedancia que se dieran antes de que yo pudiera ver que un feto estuviera redistribuido, porque como vamos a ver más adelante, un feto que empieza a redistribuirse o que presenta alteraciones del Doppler tiene que estar con una obstrucción de los vasos placentarios entre el 50 y el 70%, o sea que cuando ya se manifiesta, ya tenemos un feto que ha tenido unas semanas de enfermedad previas que no hemos podido medir y que llamamos el Doppler silente. En ese orden de ideas, acá tenemos la esplénica, es muy fácil de ver, la vemos detrás del estómago, yendo por supuesto hacia el vaso, y la podemos medir. Generalmente tiene unas resistencias inversamente proporcionales a lo que veíamos en la aorta, tiene una capacidad de
impedancia menor, pero una capacidad de almacenamiento, digamos, de reserva de sangre mucho mayor que los otros vasos por su resistencia disminuida, pero definitivamente los estudios no mostraron que esa arteria pudiera tener una participación importante dentro de lo que era la valoración del Doppler y de la hemodinamia del feto. De igual manera, cuando ya nos acercamos hacia los vasos craneales, la arteria carótida común tomaba un papel muy importante. La arteria carótida común la podemos medir también muy fácilmente. Acá estamos viendo en un feto que tiene 14 semanas, acá no tiene ninguna importancia clínica, simplemente es una imagen que es curiosa. Y en algunos textos y algunos papers lo describen como una opción a la arteria cerebral media cuando no podemos tomar una arteria cerebral media de las características adecuadas. Esto es cuando tenemos un feto muy encajado, cuando tenemos un feto muy desflejado. En esos casos, que no tengamos una onda adecuada, tiene una correlación más o menos 1 a 1 con el flujo que vamos a tener a través de la arteria cerebral media sin reemplazarla. De igual manera, podemos tener flujos medidos a nivel de la arteria cerebral anterior, estudios publicados a mitad de la década pasada, también por el grupo de Barcelona. Nosotros hicimos algunos de esos estudios en Houston, algunos estudios de Andrés Benavides, que estaba trabajando en ese momento también en Barcelona, nos mostraban que la arteria cerebral media podía tener cambios precoces a la vasodilatación cerebral. Luego podíamos estar previamente vigilando fetos enfermos. De esas arterias intracraneales, entonces, vamos fundamentalmente a hablar de la arteria cerebral media, que es el vaso por excelencia. De los vasos periféricos, dijimos que el vaso por excelencia estaba dado por la arteria umbilical, y de los vasos centrales, el vaso por excelencia, pues es la arteria cerebral media. Ya lo hemos analizado ampliamente en las razones que hemos visto de los otros vasos. La arteria cerebral media tiene un comportamiento bien interesante, y es que tiene unos picos históricos de velocidad muy altos, unas diástoles muy bajas, generalmente características dentro de la semana 20 a la semana 30. Los picos históricos de la velocidad en la arteria cerebral media son medibles desde el mismo momento de la aparición de una onda. Yo pudiera medir una onda de arteria cerebral media entre semana 11 a 14, lo cual no tiene ningún objeto. Y en esta semana es importante saber que no tendríamos, digamos, una utilidad para ella, y adicionalmente tendríamos una ausencia de flujo diastólico en esta arteria. Posteriormente ese flujo diastólico va llenando de acuerdo a la génesis vascular de este feto, y los picos históricos comienzan a ser estudiados en normogramas descritos por Giancarlo Mari en el año 2000 hacia más o menos la semana 18. Por eso cuando tenemos que transfundir un bebé que tiene una anemia en útero, generalmente empezamos entre semanas 17 y 18. Antes no lo hacemos por dos razones muy claras. Uno, no tenemos los normogramas establecidos para saber si ese pico histórico se pasó del 1.55 múltiplos de la media y saber si el feto verdaderamente está anémico. Y lo otro es porque el diámetro de los catéteres con el que hacemos, el más delgadito con el que hacemos la transfusión, no me va a canalizar adecuadamente una vena umbilical, va a superar ese diámetro y lo puedo romper. Y la otra razón es que ese diámetro es tan pequeño que cuando yo esté transfundiendo la sangre, los glóbulos rojos se van a alisar durante el recorrido a través de ese diámetro de calibre tan disminuido, y por eso este es un procedimiento que generalmente lo empezamos hacia la semana 18. Lo otro es el comportamiento hacia después de la semana 34, donde comenzamos a hacer una vasodilatación que es fisiológica. Normalmente recuerden que el feto, para el paso por el canal del parto, va a tener una presión sobre la cabeza que le va a aumentar la presión intracraneal, y entonces los vasos intracraneales van a tener una vasodilatación que normalmente es fisiológica para poder soportar toda esa presión. Entonces no debemos nunca confundir esa vasodilatación fisiológica que se presenta hacia el término del embarazo con fetos redistribuidos en algún momento determinado. Por supuesto, tenemos que hablar del Doppler venoso, en donde tenemos que lo podemos aplicar sobre todas las venas fetales, pero principalmente nos interesa el ductus venoso y la vena umbilical. Podemos medirlo sobre cualquier parte. El comportamiento de la vena cava inferior. Me parece muy importante poner acá lo de la vena cava inferior, porque si usted no se fija bien en el corte abdominal que le explicó la doctora Mónica, usted puede no medir el ducto venoso, sino que puede estar midiendo la vena cava inferior y dar un diagnóstico equivocado acerca de la hemodinamia del feto en ese momento. Entonces, técnicamente, tiene que encontrar muy bien el sitio donde lo vamos a buscar. Este es un video, no me acuerdo, bueno, no importa. En donde lo vamos a buscar, miramos dónde está el sitio de llegada de la vena umbilical, y en este sitio donde vemos el alicing
sabemos que está el ducto venoso, ponemos nuestro caliper y vamos a tener una onda de este aspecto, una onda bimodal que me está reflejando todo lo que está pasando en la aurícula derecha de ese venoso. De igual manera, acá tenemos la representación esquemática donde vemos cuáles son las características de ese ducto venoso y por qué es tan importante que nosotros miremos las características de la onda del Doppler. De igual manera, acá voy a tener picos sistólicos, una onda A y una onda B, y puedo tener además, acuérdense, la contracción auricular que generalmente la tenemos positiva y que en condiciones anormales me va a dar una onda negativa que me está hablando ya de un problema circulatorio hemodinámico importante en ese tema. Ahora, dentro de ese hemodinámico fetal, les digo que cuando ya presenta unas alteraciones de las que he hablado es porque la obstrucción ya va muy avanzada. Y eso hace que definitivamente pueda escribir unas frases fisiopatológicas dentro de esa hemodinámica fetal. La primera es una fase escrita hace varios años por Sherman y Kuya. Ya Sherman no hace medicina fetal, ahorita se dedica a la ética de la medicina y la terapia fetal, y Kuya tampoco hace medicina fetal, pero yo creo que nos dejó un legado importante que es, primero, el estado de Doppler silente, donde nos manifestaba que a pesar de que yo tuviera unas cifras Doppler normal, ya tenía una obstrucción importante, pero que no era capaz de manifestar por unos cambios muy leves y muy poco significativos dentro de la valoración clínica. En esta fase tenía luego un cambio a una redistribución temprana, donde paulatinamente iba aumentando la impedancia vascular en el lecho umbilico placentario, mostrando una vasoconstricción periférica y un feto que inicialmente va a estar hipertenso. Esa era la importancia de que analizáramos tantos vasos arteriales inicialmente, porque teníamos que ver cómo estaba la parte periférica del feto y saber de dónde venía esa alteración inicial. Ya sabemos que entonces es la redistribución temprana, que incluso se toma en cuenta en muchos de los esquemas Doppler que utilizamos en la actualidad para tomar decisiones. La tercera fase se llama la redistribución tardía, en la cual vamos a tener ya mucho más aumento de la impedancia en la arteria umbilical, en los otros vasos que ya describimos, van a disminuir las frecuencias sistólicas y ausencia de flujo diastólico en muchos de esos vasos, va a disminuir la frecuencia de fin de diástole y ya comienzo a hablar de un feto que está manifestando una protección para poder oxigenar sus órganos vitales en ese momento, que son el corazón, las glándulas adrenales y el cerebro. Cuando ya tenemos una afección de más del 80% de las arterias velocitarias, entonces ya pasamos a una fase 4, que es el estado de descompensación, que es el que nunca queremos, donde ya tenemos un compromiso de gasto cardíaco. Y fíjense lo importante, ya la doctora nos mostró que el gasto cardíaco, la fracción de eyección, la funcionalidad del ventículo, lo podemos ver inútil y lo podemos evaluar mediante el uso de ultrasonido. Tenemos un llenado cardíaco incompleto y un deterioro miocárdico paulatino que nos va a llevar a una falla cardíaca incipiente y nos va a mostrar un esquema hemodinámico ya claramente determinado. Porque si esto lo tenemos asociado a una sospecha de alteración del crecimiento fetal, como vemos esta mañana, tenemos que valorar en qué percentil está ese feto y preguntarnos si esto es temprano o tardío, como nos lo va a contar la doctora Mónica más tarde en su charla de restricción. Si es temprano, mirar qué asociaciones tendríamos a malformación fetal o un día. Si este feto es normal, entonces procederíamos a hacer un Doppler del arteria umbilical, y si todo esto mantiene normal, vamos a vigilar ese feto esta semana 35. Pero si encontramos que la restricción o la alteración de crecimiento fue tardío, muy seguramente acá vamos a tener un problema inmunoendotelial y todas las características que esto nos trae. Nuevamente el Doppler umbilical en este esquema que estamos viendo es lo que nos va a ayudar a seguir nuestro paciente, buscando ausencia de flujo diastólico o flujo diastólico reverso de acuerdo a nuestra fisiopatología. Cuando tenemos flujo diastólico reverso, pues no nos queda más remedio que finalizarlo. Ya como les digo, nos van a mostrar cuál es la clasificación actual para hacerlo, y cuando tenemos ausencia de flujo tenemos que hacer un seguimiento diario que incluye el Doppler, la maduración de ese feto y determinar cuál es el mejor momento para desembarazar a nuestra paciente de acuerdo al momento más seguro para esa señora. Hay otros esquemas Doppler muy importantes. Este es un esquema escrito por Giancarlo Amari y Picconi como en el año 2008, en donde nos habla de 3 estadios. ¿Por qué traje esto? Porque este estadio no solamente tiene en cuenta la arteria umbilical, sino que toma en cuenta el factor de redistribución hemodinámica con respecto a lo que veíamos de la arteria cerebral media. Pero adicionalmente, en el estado 2 y 3, nos incluye la valoración funcional de lo que es la ecocardiografía fetal. Aquí tenemos que valorar el índice de TEI, como lo aprendimos esta mañana, y tenemos que valorar la fracción de eyección. Todas estas medidas juntas nos van a dar 3 estadios que me permitiría saber cuáles son los verdaderos tiempos que yo tengo para manejar mi paciente inútero, y es lo que hacemos nosotros a diario con el Doppler. Usted tiene que saber en este esquema cuántos días más o menos usted va a tener desde la aparición
del hallazgo objetivo dentro del Doppler y el deterioro verdadero que va a tener dentro de la hemodinamia de ese feto que lo va a llevar hasta la muerte. Es decir, esto es lo que me va a permitir saber cuáles son los intervalos de manejo que yo voy a tener en el tiempo que va a llevar la vigilancia fetal hasta poder tener un feto un poco más maduro con unos resultados perinatales mucho mejores. Y este es el esquema general que nos incluyen desde el año 2014. Inicialmente el grupo de Eduardo Gráficos nos había indicado en el año 2006 una clasificación inicial que iba del 1 al 5 y posteriormente incluyó esta que va del 1 al 4, que también la vamos a ver más tarde. Pero acá también lo importante es saber que incluimos otro vaso que vimos hoy, que es el istmo aórtico, por el resultado en la hemodinamia y por la valoración que nos da en términos del resultado neurológico del feto. El istmo aórtico, recordemos que fue primero descrito en niños, lo describió Furón hacia principios de los años 90 y que posteriormente el mismo Furón nos enseña cómo son esas ondas de istmo aórtico manejando no solamente la resistencia sino los flujos bajo la curva que nos ayudan a saber cómo están los flujos en ese punto y saber cómo va a estar la oxigenación cerebral de nuestro paciente. El índice de Tate, por supuesto, parte de cualquier esquema hemodinámico de valoración de un feto en la actualidad no puede faltar. Y los que manejamos el complemento de estos protocolos con la monitoría fetal y el perfil biofísico, sabiendo objetivizarlo, puede ser una herramienta muy valiosa que nos ayude a tomar decisiones adecuadas. Y esta es la vigilancia de la enfermedad placentaria que ya la hemos visto, donde tenemos cómo se eleva paulatinamente las impedancias dentro de la arteria umbilical y cuáles son las características en los diferentes vasos, que es algo muy similar a lo que nos mostró Picconi en el 2008 y Giancarlo Mari y que retomó Bashar hacia 2009 y luego los estudios del 2010. Bashar, que antes era un gran experto, o sigue siendo pues un experto en restricción de crecimiento intrauterino, no nos ha vuelto a editar con nada de RCIU porque se dedicó a la terapia fetal y al láser los gemelos, perdió el horizonte y no volvió a saber de restricción por parte de Bashar. Aquí entonces tenemos que hay una secuencia de deterioro hemodinámico muy bien establecida, donde tenemos una enfermedad placentaria, una hipoxia compensada, una hipoxia descompensada y una lesión. Algo muy similar a lo que veíamos dentro de las características del Doppler silente, de redistribución temprana, redistribución tardía y la fase de descompensación. Aquí entonces vamos a aumentar las resistencias placentarias, disminución de crecimiento y resistencia de la arteria umbilical. Posteriormente tenemos un aumento paulatino de flujos sanguíneos del cerebro, redistribución moderada del flujo sanguíneo y la vasodilatación cerebral, un brain sparing compensatorio. Aquí en este momento ya puedo tener alteración del líquido amniótico, lo veíamos esta mañana también, y alteración de los flujos venosos. Y posteriormente aquí es donde tenemos las alteraciones miocárdicas importantes. Recuerdas que hace más o menos unos 8 o 10 años hablábamos del concepto de infarto fetal y que en realidad eso es lo que era, porque encontramos niveles de troponina en cordón umbilical alterados cuando mirábamos estos fetos. Lo que está haciendo es eso, es una hipoxia generalizada y por supuesto la actividad miocárdica no es la excepción. Y posteriormente, ya de una manera más tardía, ya va a tener los perfiles biofísicos anormales. Por eso es que definitivamente el perfil biofísico no es la herramienta ideal para valorar estos fetos, porque cuando se presenta una alteración ya el feto está muy comprometido y ya ha podido seguir una secuencia Doppler un poco más adelante. Se presenta luego la pérdida de vasodilatación y la fracción de eyección, para llevar al estado de descompensación, más o menos lo que estamos viendo acá, donde paulatinamente tenemos un aumento de las resistencias hasta que los flujos diastólicos en la umbilical son ausentes o son reversos. Posteriormente tenemos en la arteria cerebral media una disminución de los picos sistólicos, con un aumento de los picos diastólicos, los cuales me hablan de una vasodilatación compensatoria, con un síndrome de redistribución. Lo mismo está pasando a nivel del ducto venoso, con aumento de las impedancias y posteriormente alteraciones en la onda A, la cual se hace negativa y que ya nos está mostrando una falla cardíaca importante. Este es un feto hidrópico pues, ahí remorque. Y pues por supuesto las alteraciones secundarias con el aumento del gradiente auriculoventricular, llenado ventricular anormal, flujo reverso en el ducto venoso, flujo anormal casi reverso en la vena cava, los aumentos de la presión con flujo retrogrado, flujo pulsado en la vena umbilical y posteriormente el deceso de ese feto, que es lo que nunca nosotros quisiéramos ver. En resumen entonces de la charla, ya para terminar, entonces tendríamos que el Doppler es fundamental para la clasificación, el diagnóstico y seguimiento de la restricción de crecimiento intrauterino. Esto es fundamental, no se puede hacer un seguimiento de un feto con estas afecciones si no tenemos un Doppler. Es importantísimo cuando hacemos seguimiento de embarazo general.